Y aquí estamos con mi queridísimo Camilo Albornoz y con esa presentación que yo dije que mientras durara el COVID la íbamos a tener y pensaba que iba a durar 3 meses, Camilo. Tú eres un optimista. Y ya vamos, que te voy a dar el pie para entrar. Estamos en la segunda ola. Claro, es que, mira, te mostraba hace un Sí. momento un video que está en YouTube, en el cual un grupo de periodistas hacen actualizaciones sobre el COVID basándose en los datos que tiene la OMS, y ellos ya dan por sentado que España está ya en la segunda ola, que Europa está ya en la segunda ola, y que, como lo hemos dicho desde el primer momento, ¿sí? Muchas de las otras pandemias, ¿sí? La segunda ola empezó en Europa y parece ser que esta no se va a escapar a esa tendencia. No. Entonces es muy posible que, así como nosotros estamos comenzando esa segunda ola, pues es posible que de aquí parta la segunda ola para el resto del mundo. También es cierto que muchos sitios del mundo están colaborando para que la primera no termine Hombre. y la segunda se fructifique. Hombre. Muchos países latinoamericanos que tienen una situación descontrolada, porque se ve que están descontrolados, no solamente siguen descontrolados, sino que están abriendo las cuarentenas, con lo cual muy probable que el mismo curso que ha seguido España al abrir la cuarentena, la veamos en ellos. Se les venga ¿sí? a ellos. Entonces, y otros que no han terminado la primera porque no hay manera de que la terminen. Los países africanos que no tienen control ninguno sobre esta situación y entonces van a peor necesariamente. Qué triste. Pero es que el problema que yo veo y que aunque nos digan lo que nos digan, los parámetros que estamos llevando no son sanitarios. No. Ni siquiera son medianamente científicos. Son o políticos o económicos. Sí, señor. Uno tiene que entender, y yo lo entiendo, que si tú eres un trabajador, tú eres un empresario, si tu empresa no funciona, pues no ganas dinero, tus empleados no ganan dinero, la gente no gana dinero. ¿Sí? Eso yo lo entiendo. ¿Sí? Pero tendríamos que buscar otros modelos en los cuales ha primado el factor científico, el factor sanitario, pero no han dejado de lado el factor económico, que han hecho, es decir, lo contrario de lo que estamos haciendo nosotros. Estamos primando el factor económico sobre el factor sanitario. Y si a eso le añades que en los países donde está más o menos controlada la cosa, para todo hay un criterio único. En Alemania, la Merkel dijo, tú te encargas de esto. Y lo que este hombre dice es palabra de Dios. Se equivoque o no se equivoque. En Alemania igual, en Suecia igual, en Noruega igual. Pero aquí tenemos 17 comunidades. Son 17 opiniones y cada uno tira por su lado. Sí, señor. Con lo cual, esto no va a llegar a ninguna parte. Como dicen en Venezuela, esto es un arroz con mango que se nos va a quedar en no sé qué. En porque nada, yo pienso que teniendo el ejemplo de unos, como dicen, primos cercanos, que son los italianos, y ellos siguen en estado de alarma. Sí, señor. ¿Cómo es posible que nosotros a estas alturas del camino no? Entraríamos en una profundidad política que yo en mis programas no quiero hablar de política. Exacto, vamos a dejarlo hasta ahí. Dejamos ahí. Pero la otra que yo veo aquí en este momento es ese sin vivir que está generando la misma gente, sin razones, sino solamente con emociones sobre lo del cole de los niños. En los otros sitios, por ejemplo, en Francia sí, claro, han reportado problemas en los coles. El otro día ponía y es lo que siempre he dicho, de dar las noticias sin el contexto, ¿sí? Es que han tenido que cerrar 22 colegios en Francia. Y no fue así. Sí fue así, cerraron 22 colegios. Pero ¿cuál era el contexto? De 62,000 colegios que hay en Francia, cerraron 22, pero todos eran de la misma área. O sea que tenían un brote local y han tenido que cerrar los 22 colegios del área del brote local. ¿Cuál es el contexto? Entonces, eso es tergiversar la noticia para crear más incertidumbre. Todos sabemos que los niños no son los grandes diseminadores. Sabemos que los niños no son personas que van a tener una enfermedad importante y van a estar casi siempre asintomáticos o levemente asintomáticos o simplemente no la van a coger. ¿Sí? Entonces, no habría un factor decisivo en que no se está poniendo en un riesgo
digamos, mayor o importante a los niños con que vayan al cole. No. Lo que sí tenemos que hacer es hacer los medios para que puedan ir con seguridad. Bueno, yo estuve en el inicio de clases el pasado jueves en un colegio en Inmaculada en Petrol. Las medidas que se están tomando en los colegios son de verdad a lo máximo, a tope. Y se les pide a los padres y representantes que sigan teniendo las mismas medidas en casa, mantener las medidas de seguridad e higiene en casa para evitar la propagación, es obvio. Pero el problema aquí viene, ya no son los niños, la vuelta al cole, que hemos tenido 2 semanas, que las mamás y los papás preocupadísimos, ¿qué vamos a hacer? Si lo envío o no lo envío. A mí el problema es que yo veo que la gente tiene una esperanza para la vacuna, que en octubre, que en noviembre nos van a vacunar. No, mi amor. No, ahí no, está, que ayer claro. ya salió que la vacuna de Oxford, de AstraZeneca, tiene un parón. Está un parón. Claro, pero es que mira, el problema que tiene mucha de esa gente que tiene esa esperanza en una cosa que todavía es irreal, que no tiene una consistencia, es que son incoherentes también en sus acciones. Es decir, montan el pollo porque los niños en el cole, no sé qué, si se más aquello y lo otro, pero después sacan a los niños y se los llevan a reuniones con las amigas. Sacan a los niños y se los llevan al parque, se los llevan a la piscina, se los llevan a la casa de los amiguitos. Es decir, los niños están más en riesgo en todas esas situaciones que yendo al cole. Y eso no les parece importante. Hace un par de días, uno de los directivos de las agremiaciones de profesores y de colegios decía: ustedes nos están pidiendo que el autobús del cole recoja a todo el mundo. Todos van juntos en el mismo autobús, pero después pretenden que tengamos una serie de medidas de separación y de distanciamiento dentro del cole. Eso no se sostiene lo uno con lo otro. Ahora, lo que tú dices es muy cierto. La vacuna es la gran esperanza. Sí. La misma OMS ha dicho la semana pasada 3 cosas sobre la vacuna. La primera, la vacuna por sí sola no va a solucionar nada. Claro que no. Va a ser una solución importante, pero no va a solucionar el problema. Necesitamos un tratamiento. Necesitamos un tratamiento que sea lo suficientemente eficaz para que los pacientes a los cuales no va a responder la vacuna o no pueden ser vacunados o estén a la espera de ser vacunados, ¿sí?, y lo pillen y se agraven, pues puedan tener un tratamiento. Lo segundo, no va a haber ninguna vacuna que sea 100% eficaz. Eso ya se da por sentado. Pero eso es de toda la vida. Bueno, hay vacunas que son 100% eficaces. Tú llegas y te pones una vacuna, ¿sí?, una vez en la vida y zapatón, se acabó la historia, ¿sí? Y tú sabes que vas a estar muy bien protegido y en caso de que la protección no fuera completa, vas a tener una enfermedad mucho más leve. Por ejemplo, la vacuna del sarampión. ¿Sí? Eso puede ser así. Pero no va a haber ninguna vacuna que sea 100% eficaz. De hecho, todavía no sabemos la eficacia de ninguna de las vacunas. Por más de que los rusos digan misa, no se sabe cuál es la eficacia. No sabemos la inmunidad que va a generar. Sabemos que algunas generan más inmunidad que otras, que algunas generan más inmunidad celular que otras, etcétera. Pero no sabemos ¿cuánto tiempo vamos a estar inmunes? ¿Sí? Si la exposición natural al virus parece que ha mostrado que la inmunidad natural no va más allá de los 4 meses, ¿eso qué significaría? ¿Que tendremos que vacunarnos 3 o 4 veces al año para mantener una inmunidad? Yo no. Eso. No sabemos qué efectos secundarios va a dar. Y ya lo que el parón fue por un efecto secundario. Ha hecho muy bien los de Oxford en hacer esta parada porque el problema que han tenido, que es una mielitis transversa en un paciente, uno, es muy grave, es muy severo. Y no se sabe todavía si es por la vacuna, por el COVID o porque el paciente ya tenía un problema y se ha destapado con la vacunación. Entonces, hasta que no averigüen cuál de esas 3 opciones es, entonces no pueden seguir adelante. No van a seguir adelante. Una pregunta que me ha hecho mucha gente y que, bueno, mucha gente, quiero decir, los mayores que tengo cerca, y estoy segura que no tiene mucho que ver, pero vacunarse contra la gripe estacional como se vacuna a los mayores todos los años y mucha gente con síntomas que puedan ponerse peor con la gripe estacional, al final la gripe es un coronavirus, otro tipo de coronavirus, ¿cierto? ¿Esto puede generar alguna pequeñita inmunidad contra el COVID-19? De eso ha habido opinión en todos los sentidos, Irene. ¿Sí? Yo creo que eso todavía entra mucho dentro del campo de
lo que tú decías hace un ratito, el agüita bendita goteada sí, con yo no porque sé eso es qué, otra cosa que vamos a hablar aquí un momentito. dentro de las esperanzas del tratamiento por desesperación. Sí. Algunos dicen que puede haber alguna inmunidad cruzada entre la vacuna de la gripe estacional y la vacuna, la posibilidad de proteger contra el COVID. Pero no hay pruebas. No hay pruebas. Algunos dijeron que muchos de los pacientes de edad mayor que tenían el COVID y salían bien adelante era justamente por esa razón. Pero no, estadísticamente no se ha demostrado que sea un vínculo directo entre una cosa y la otra. Y otros dicen simplemente, hombre, pues por no joder, ¿no? No perdemos nada con vacunar a la gente, como tenemos que vacunarlos todos los años porque son pacientes de riesgo, ¿sí? Y si de pronto les da algún factor de protección adicional, pues bendito sea Dios. Ojalá. Ya está. Ojalá. Pero Ojalá. más allá de eso no se llega. Bueno, hemos abierto nuestra tertulia con este tema que es pues muy importante porque es la actualidad en salud que tenemos en este momento. Pero ya hemos conversado en la semana, ha tenido muy buena repercusión entre nuestros oyentes y nuestro público en las redes los temas que hemos tratado que parecen ser un poco místicos, esotéricos, espirituales, pero que existen, que están allí. Conversamos de la agonía antes de la muerte, conversamos de las experiencias cercanas a la muerte y de la conciencia universal y la reencarnación. Yo quiero seguir haciendo tertulia, lo que pasa es que aquí tendríamos que estar 2 horas de tertulia y eso no va a poder ser. Esto va para largo. Entonces, yo quiero que tú escojas uno de esos 4 que acabamos de mencionar para que hagamos tertulia de esto y la semana que viene, como esto ha sido ha removido tanto a nuestros oyentes, seguir conversando de esto. Es increíble porque mira, el programa de la agonía, en realidad, cuando lo planeé originalmente, iba a ser una cosa pequeñita, digamos, una mención al evento. Pero después cuando comencé a revisar sobre el tema, me di cuenta lo importante que es la agonía y entenderla y manejarla y vivirla. Mira, y vivirla. No sé si tú viste, porque yo sé que tú tienes guardia. El sábado pasado, en Sálvame Deluxe, no estoy haciendo publicidad, Paz Padilla habló de cómo acompañó a su esposo en el proceso de agonía. Que fue un proceso de agonía. Claro, fue un proceso catalizador muy bueno el que hizo ella. Sí, claro. Y me parece muy interesante que lo haya transmitido porque esa es una forma de sobrellevar la agonía del paciente y la tuya por un camino mucho mejor. Sí. Mucho mejor. Entonces sí que hubo una repercusión importante en eso. También hubo una repercusión importante sobre el programa del duelo porque no sabemos llevar los duelos, no sabemos entender, soportar o aceptar que una persona muera. Porque el duelo tiene sus etapas. Claro. Sus etapas para poder salir del duelo, hasta la aceptación. Fíjate, por ejemplo, que si llevas una agonía bien elaborada, llevarás un duelo también bien elaborado. Y Paz Padilla es el ejemplo. Mira, el ejemplo. Yo siempre he dicho que hay ciertas cosas que hasta que un famoso no lo muestra, lo dice, no pasa. Sí. Por ejemplo, la apendicitis crónica. Era una enfermedad que no era reconocida por el ámbito médico hasta que la tuvo Michael Jackson. Mira tú. Así, cosas por el estilo. Sí. Hasta que Ronald Reagan no le detectaron un cáncer de colon precozmente por la prueba de sangre oculta en heces, no se volvió popular. Pero te voy a decir en este caso yo creo que la situación de lo que nos relató Paz Padilla va a hacer que mucha gente tome conciencia de la agonía y del duelo de una mejor manera. Incluso yo voy más allá porque yo estos temas de alguna manera los manejo y he estudiado y he buscado, como muchos seres humanos y quizás como la misma Paz Padilla, respuestas de esa parte que yo digo que hay algo más allá de nosotros. Claro, ¿no? Por eso es que pienso yo también, y perdona que te meta este inciso ahí, en los programas sobre las experiencias cercanas a la muerte han tenido mucha repercusión. Bueno, también. Claro que sí. Fíjate que Paz Padilla dice que ella se va a volver a encontrar, que su esposo, en paz descanse, era su alma gemela, y se volvió a encontrar con él para ella ayudarlo a bien morir. Es profundo lo que ella dijo, claro, y lo dijo en un contexto de un programa que es muy banal. Espiritual. Pero hay que quedarse con eso, o sea, y por eso me lleva al tema de la reencarnación. Claro, ¿cuántas veces vienen nuestras almas a la tierra, y en qué papeles y en qué roles? Yo creo que, y con lo de las experiencias cercanas a la muerte, he descubierto que gente cercana a mí la ha vivido,
y me lo ha confesado diciendo, mira, yo he pasado por esto, pero es porque lo que hablábamos en el programa, la gente tiende a no decirlo, porque tiene un temor inherente al rechazo si lo dice, ¿sí? Pero yo creo que eso abre una puerta muy grande sobre la espiritualidad real. La real. Independientemente de religiones, creencias y todas esas historias que a mí me parecen que tienen mucho de marketing y poco de filosofía. Paz Padilla es atea. Paz Padilla es atea y mira tú la experiencia tan espiritual por eso, que vive. Yo me califico de agnóstico. Sí, o sea que yo no soy ateo, pero me califico de agnóstico. Y la verdad yo pienso que las religiones, todas, sin excepción, ¿sí? Todas, como decía Rousseau, son el opio del pueblo. Sí. Son el opio del pueblo porque ellas, las religiones, las iglesias, no la religión, las iglesias buscan barrer para adentro, para lo suyo. Entonces, ¿no? Mira, entonces, hoy yo quiero que... el de la reencarnación lo vamos a dejar para el día que viene, la conciencia universal, porque eso es profundo. La agonía. Lo voy a tomar la agonía porque este programa del sábado pasado ha levantado mucho revuelo en las redes, yo que estoy en las redes, muchos comentarios. Esta mujer sembró el sábado algo que yo creo que ella no se ha dado cuenta de qué tanto es lo que ha sembrado. No, porque que ha sido mucho más, sí, ha sido mucho más de lo que ella misma pensaba. Fíjate, y yo, es que es muy importante. Ese tema de ella acompañó al bien morir de su esposo, pero el beneficio para él, para ella, para toda su familia, ¿no? Claro, porque mira, fíjate, por ejemplo, y es una de las cosas que sí leí en alguna parte sobre eso, y era que decían, increíble que una persona que se dedica a la comicidad haya hablado de una cosa tan seria, tan profunda y tan espiritual, como si, y es una brecha ahí de como si ser cómico te impidiera ser profundo. Por favor. Hombre, lo que pasa es que es lo que ella habló de su experiencia estaba en un programa, Sálvame Deluxe, o sea, donde ese tema jamás se iba a tocar. Gracias a Dios, al universo, que ella salió hablando de eso. Porque imagínate. Pero fíjate que ella para llegar a eso tuvo una preparación, hombre, tuvo una guía. Porque hay un psicólogo que la estuvo, un médico psicólogo que la estuvo manejando y la estuvo acompañando. Ella no solamente ayudó a que su esposo tuviera una agonía buena y un buen morir, en lo que ahí sí entiendo yo por una muerte digna. Sí. Una muerte digna. Y ella misma ponía los cuidados paliativos con la ayuda de este médico, ahora mismo no recuerdo su nombre, con la ayuda de este médico psicólogo o médico de cuidados paliativos que cree en el bien morir y en acompañar a tu ser querido en la agonía. Lo que hacen ellos, porque los médicos de cuidados paliativos, tú lo sabes, hay médicos que acompañan al buen morir a sus pacientes. Claro, porque es que, mira, aquí el problema es que la agonía en los pacientes es un campo en el cual la gente quiere desentenderse. ¿Sí? Por una parte, los médicos de paliativos siempre han pensado que el tratar la agonía es llenarte de fármacos para que no tengas dolor, para que no estés despierto, para que no sientas ansiedad, ni depresión, ni angustia, ni nada por el estilo. ¿Sí? Cuando lo que yo pienso, y es lo que Paz Padilla nos hablaba, el paciente no necesita eso. ¿Que tiene dolor? Pues sí, ayúdale a quitarle el dolor, ¿sí? Pero la ansiedad, la angustia, todo eso se busca es con amor, espiritualidad, contacto. Ella, ¿sí? Ella misma le ponía los cuidados paliativos, ella misma estaba con él. Su familia, no solamente en el momento de la agonía, lo estuvo acompañando pues los tiempos previos, no sé cuánto tiempo, mes previo, o cuántos meses de cuidados paliativos hasta que llegó el momento de la agonía, ¿no? Claro, porque si tú lo ves, la agonía del marido de Paz Padilla empezó en el mismo momento en que le dieron el diagnóstico y el pronóstico. Sí. En ese mismo momento. Sí. Ahora, la situación ha hecho que ella cada vez estuviese más cerca, más tiempo, más cerca, más tiempo, más cerca, más tiempo, ¿sí? Para dar ese soporte emocional, ese soporte espiritual. ¿Qué es lo que se necesita en la agonía? Personal, ¿qué es lo que se necesita? Seguramente que ella hablaba, porque yo no vi el programa entero. Puedes buscarlo en YouTube. Eso. Pero seguramente que ella hablaba, lo tocaba. Ella lo dice. Ponían música, cantaban, le hacía chistes, Así lo fue, entretenía. ella lo contó, todo ese tipo de cosas, que es lo que el paciente necesita.
Él no necesita que te llenen de morfina. Él se fue ni en que te paz. pongan alprazoles, ni rohipnoles, ni cosas por el estilo, ni tranquilinos. Tú no necesitas estar atontado. Tú lo que necesitas es tener paz espiritual para llevar esa agonía, saber que la muerte es parte de la vida y probablemente será parte de otra vida según muchas creencias. Sí, señor, que es lo que ¿sí? vamos a hablar la semana que viene. Entonces, si tú vives la agonía con temor, con horror o con desesperación, ¿cómo va a ser el enfrentamiento al momento de la muerte? Va a ser desastroso, va a ser muy negativo. Si la gente que está a tu lado no vive eso con amor, con espiritualidad, con tranquilidad, ¿cómo se lo va a transmitir al paciente que está agonizando? Claro, y ella tiene la tranquilidad, a pesar de su duelo y la tristeza que puede tener, ella tiene la tranquilidad de haber hecho primero lo que ella quería, que era demostrarle su amor a ese hombre y acompañarlo a irse en paz. Por eso ella la vemos, a pesar de su tristeza, la vemos bien. Está tranquila. Está y mira tranquila. que ese mismo reflejo lo ves en la hija. También. Que eso parece, ese fue un efecto, digamos, conjunto que arrastró en la misma línea espiritual y, digamos, amorosa a la hija. Esto da para mucho, mis queridos oyentes. El viernes, otra vez con mi querido Camilo Albornoz, vamos a seguir con este tema porque Paz abrió la caja de Pandora y vamos a hablar muchas cosas en los próximos programas.